Hola a todo el mundo, aquí Namex en un nuevo tutorial de cómo instalar y configurar AutoSplitter Core en la versión de 3.0 en adelante. Después de un año y medio de desarrollo, está en su fase final, ya está en Open Beta, muchos lo han probado, muchas gracias por eso. Y nada, básicamente vamos a estar configurando e instalando lo que es esta nueva versión. El video estará dividido por secciones, estarán todas esas secciones en la parte de la descripción. La idea es que este video esté en subtitulado al inglés, así nuestros amigos de Team Hills Internacional pueden entender cómo configurarlo. Y básicamente todo lo que se estará viendo en pantallas estará en inglés, y excepción de videos, claro que bueno, la hice en español justamente para no tener que grabar este video dos veces, ya que va a ser muy complejo. Va a abarcar todo lo que hace la aplicación, cómo configurar cada sección, y bueno, estaremos en ello. Bueno, en esta sección voy a enseñarles cómo instalarlo y descargarlo AutoSplitter Core versión 3.0 en adelante. Esta sección está dividida en dos partes, ya que actualmente estamos en Open Beta y mi idea es enseñar cómo se descargaría la beta y cómo sería una vez esto ya esté en la versión 3.0 final, o sea, ya con la interfase implementada en Hit Counter Manager de manera oficial, entre comillas, ya que lo que es internamente la infraestructura cambió contra Hit Counter Manager, por lo cual va a haber una nueva versión de Hit Counter Manager para que se pueda instalar lo que es mi aplicación. Bueno, como verán, actualmente hay una nueva página para lo que es AutoSplitter Core, diseño React, para los que tengan curiosidad. Este link estará en la descripción del video. Y básicamente acá hay un poco de información de lo que ofrece AutoSplitter Core, con algunos tips de instalación, como abrir un caso de bugs y algunas fitas, ¿no? Como los flags que hay actualmente, tanto el de Ring, de Resource 1, el DC2, el DC3, el Hollow Knight, Celeste, Cockhead, Dishonored y por último por ASL Scripting, que estaré enseñando todos estas flags. Bueno, tienes unos botones acá arriba para acceder a las licencias, a las políticas de privacidad de lo que es el Club Profile, que después estaremos hablando de ello, y los términos de condiciones justamente para esto mismo también. Como sabrán, la idea al final de esto, cuando ya no haya más beta, Open Beta, y haya una nueva versión de Hit Counter Manager activa, la idea es que el instalador se instale sobre Hit Counter Manager, ¿no? El instalador de AutoSplitter Core se instale sobre Hit Counter Manager. Para ese caso va a existir solo el botón de módulo estable, ustedes le van a dar, y esto le va a llevar a lo que es el repositorio de GitHub, donde está AutoSplitter Core, y aquí van a ver las patch notes de esa versión junto a su instalador y su zip, que es la versión portable, ¿no? Si ustedes se van tipo aquí a AutoSplitter Core, pueden ver el código fuente, es todo auditible. Bien, como vimos acá, vamos a tener diferentes opciones para descargar. Aquí yo tengo una instancia de Hit Counter Manager vacía, lo cual va a ser la nueva versión. La idea es instalar el instalador sobre esta carpeta. Ustedes van a descargar el installer, la versión portable, tanto para Hit Counter Manager V1 para V2, si lo quieren instalar por portable. Por instalador sería doble clic en el ejecutable. Siguiente, elegimos la versión de Hit Counter Manager que tengamos. Damos siguiente, elegimos la carpeta donde está Hit Counter Manager. Yo lo tengo por aquí. Aquí está. Le damos a instalar. Finalizar, y como verán, dentro ya estará todo instalado. Aquí está
con la versión de Autosplitter Core última. Si nosotros queremos, por ejemplo, de acá podemos darle a remover. Esto va a estar así en la parte de desinstalar aplicaciones. Nosotros podemos instalar la versión portable, que básicamente es descomprimir. Aquí izquierdo en el WinRAR, extraer el... Aquí está. Y lo que es todo este contenido, lo que tendremos que hacer es copiarlo todo y pegarlo dentro de la de lo que es G-Contour Manager, ¿no? Y estaría instalado. Bueno, así sería la instalación, ya que G-Contour Manager se actualice con una nueva versión. Actualmente en la Open Beta, si nosotros queremos instalar y probar Autosplitter Core 3.0, tenemos que darle a Download Beta. ¿Tá? Aquí se van a mostrar un poco cómo está las nuevas características de Autosplitter Core, lo cual nos da acá una opción de descargar tanto para HSM V1 como V2. La idea de estos archivos que están ya con G-Contour Manager, y básicamente descargamos y ejecutamos. Vamos a descargar acá la V1 en la beta 3, descargamos este archivo, lo descomprimimos y vamos a tener directamente ya el G-Contour Manager con Autosplitter Core. Nota, la beta versión la estaré actualizando más o menos cada un mes, ¿ok? Hasta que considera que esté estable para realizar una versión final. Cada un mes estaré actualizando esto, ok. Bien, si nosotros queremos parsear de una versión vieja de tanto de G-Contour Manager con el Autosplitter viejo, o sea la 2.14 en adelante, queremos pasar a la 3.0, nosotros podemos copiar los archivos que son de configuración de G-Contour Manager y Autosplitter Core. Básicamente acá tengo, por ejemplo, así en la ventana izquierda tengo la versión 3.0 y en la derecha tengo la versión 2.14, que es la vieja. Si nosotros queremos pasar nuestra configuración, basta con pasar estos dos archivos, que es G-Contour Manager 6.xml. Este tiene las configuraciones de lo que son los splits, o sea, la lista de splits básicamente, y si tenemos alguna otra cosa más, ok. Este que dice Save Autosplitter lo genera Autosplitter Core. Si tenemos la 2.14 o estuvimos con esa versión, si nosotros queremos pasar a la nueva, básicamente lo que tendremos que hacer es copiar este archivo, pegarlo acá. Lo voy a arrastrar, ¿no? Ahí está. Y este archivo lo que vamos a hacer es renombrarlo por este X, sabedata autosplitter.xml. Yo no lo hago porque yo ya tengo acá un data autosplitter, unas configuraciones. ¿Por qué se renombra? Porque cambió la estructura. Como verán, el nuevo Autosplitter tiene ahora dos archivos de guardado que tienen su configuración. Aquí se guarda todo lo que tiene relacionado con lo que es la configuración de los Autosplitter, y aquí más un poco general de interfaz gráfica, chequear las utilizaciones y alguna otra cosita más. Autosplitter Core ahora tiene una opción de WebSockets. Más adelante te explicaré para qué sirve esto. Pero esto ocasiona que algunos antivirus lo detecten como falso positivo. Por lo que para evitar eso, ahora Autosplitter Core está firmado, opciones propiedades, formas digitales, con este certificado que se encuentra aquí. Si Windows detecta que este certificado tiene algún problema, por favor instalarlo, doble clic, instalar certificado, y no debería haber más problemas, ok. Otra cosa es que ahora Autosplitter Core genera logs aquí en esta carpeta de logs, junto a todo lo que se hace. Si hay algún problema, se va a pedir este archivito. Bueno, después de mucha cháchara de cómo instalarlo, vamos a ver lo que todos queremos, que es configurarlo, ok. Básicamente Autosplitter Core lo que hace es pasar un split automáticamente. Nosotros configuramos unas opciones, lo que queramos. Ahora vamos a ir viendo eso, y lo que va a hacer automáticamente es hacer esto, sin nada más, solo eso. Bien, de la parte de G-Contour Manager nosotros vamos a seleccionar el juego que queramos autosplitear, por ejemplo Sekiro.
Y aquí tenemos Protect Mouse. Por ejemplo, nosotros cargamos una partida, no queremos que esto empiece a hacer splits como loco. Nosotros tenemos que activar esta opción y deja hacer splits, ok. Si nosotros vamos a este botoncito configuración, vamos a ver lo que es las configuraciones de AutoSplitter Core. Tenemos todos los juegos, opciones generales, de perfiles, para actualización, para chequear nuevas versiones y la página de descargas, que nos avise si hay una nueva versión, cómo configurarlo, básicamente tutorial pero en forma de texto, y el about, que trata un poco de la información de lo que hace AutoSplitter Core y las licencias que son obligatorias para lo que es programación. Bueno, vamos a pasar a la configuración de los splitters por juegos. Voy a configurar sobre Sekiro porque es el que tengo a mano. Por ejemplo, nosotros queremos que se pase automáticamente un split. Vamos a Sekiro. Tenemos botones para desactivar todo. Refrescar para ver si el juego está activo. Si por alguna razón el autosplitter no reconoce los tiempos ni ese autosplit, fíjense si esto está corriendo. Dan refresh y esto debería funcionar bien. Por ejemplo, yo quiero que el autosplitter ocurra cuando mandamos un jefe de la forma inmediata o después de una carga. Quiero que sea el boss Genichiro. Añado. Y ahora cuando mate a Genichiro va a ocurrir un split. Doble clic para eliminar. Puedo añadir a todos. O también puede ser una multiselección, que es esta misma lista pero un poco más friendly. Por ejemplo, la Butterfly puede ser por carga. Añadimos. Se añaden. Por ejemplo, quiero que cuando se mata un jefe, un mini jefe, de la forma inmediata, por ejemplo, el Blazing Boot o una media inscripción, añadir. Multiselección de la misma forma. Por ejemplo, quiero que cuando activemos un ídolo en la locación de China, Depleted Template de forma inmediata. Podemos añadir todos de forma inmediata o remover todos. Podemos, cuando vayamos a una posición de forma inmediata, como estamos en el juego, podemos darle Get Position y obtenemos esa posición. El CICE es el círculo de estas coordenadas, o sea, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, o sea, sería 346 o 340, lo mismo para X y Z. Vamos a agregarle un título, por ejemplo, pelea. X y la flags. Cuando lleguemos a esta flags, va a ocurrir un split. Doble clic para borrar. La Mortal Journey, cuando jugamos solo Mortal Journey, activamos esta opción que nos indica que va a splitar estos siguientes voces de forma por posición. Por atributo, pues eso suena cuando subimos la vitalidad al 2 de forma inmediata. Doble clic para borrar. O si alguna de estas opciones no está lo que queremos, la comunidad de speedrunners creo una lista que está acá, que tiene todos los splits que uno puede necesitar. Por ejemplo, este se triggerea por flags, entonces compramos esta flags, el código 8412 y la ponemos acá, 8412 de forma inmediata. Título flags. Bueno, para otros juegos es similar. Por ejemplo, Dark Souls 1 tenemos para matar juegos a un boss. Cuando activamos un bonfire, el state te recomienda un locket, que es cuando uno va y la activa. Y la boss, cuando se sube un nivel, cuando trigger una posición o se obtiene un ítem. Acá están los ítems. Dark Souls 2, cuando se mata un jefe, se sube un nivel o una posición.
DC3, cuando se mata un jefe, se activa un Warfire, se sube de nivel, las flags como igual que estas, o se triggera una posición. Para Elden Ring, cuando se mata un jefe, cuando se activa una gracia, una posición, una custom flag. Para Cuphead, cuando se mata un jefe, se selecciona aquí, cuando se completa un nivel. Hollow Knight, cuando se elimina un enemigo, esto está un poco diferente, seleccionamos por jefe, por panteón, puede ser por todos los patrones seleccionados, por otros jefes, por cada jefe en realidad, sino por panteón. Por los mini jefes, cuando tenemos un ítem, una skill o un charm, cuando entregamos posición. Celeste, por capítulos, checkpoint o cassettes. Y Dictionary por estas opciones. Bien, la opción ASL nos permite splitear cualquier juego que Speedrunner haya creado un ASL file. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros buscamos acá un juego, por ejemplo, Dead Cell, que yo sé que tiene un 1, no va a decir que tiene un archivo deadcell.asl. Nosotros vamos a activar aquí, se descarga en esta parte, lo buscamos, ASL files, aquí. Como ven, este ASL que fue creado para el programa de Livespeed funciona correctamente en Autosplitter Core. Entonces nosotros buscamos un juego aquí que tenga un ASL, nosotros podemos descargarlo y ponerlo aquí. A lo que se resta, primero generales. Aquí vamos a tener varios ítems, control, timing, hit counter, WebSockets. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Primero en la pestaña de control tenemos esta opción que se llama Reset Splitter in New Game. Por ejemplo, si nosotros estamos en una partida y nos dan, nosotros queremos reiniciar esta partida, pero bueno, ¿quién vuelve a darle el botón de reiniciar, no? Entonces nosotros salimos al menú, damos a nuevo juego y automáticamente Autosplitter Core lo que va a hacer es reiniciar la partida. O sea, se va a poner en el split 1, reiniciar el tiempo y las flags sin tengamos que hacer nada. Juego con estas soportadas, el Dictionary. Active log files. Podemos activar o desactivar esta opción para generar los archivos de log. Yo recomiendo dejarla activada por si ocurre algún error. Básicamente se reflejen estos archivos y pueda yo identificar el error más a directo. Aquí en Override nosotros ponemos sobreescribir lo que es el Light o Dark Mode de Hit Counter Managers. Nosotros si por ejemplo venimos a Hit Counter Manager, ahora no me acuerdo cómo era. Si nosotros tenemos el modo oscuro de Hit Counter Manager, nosotros podemos ver que Autosplitter Core también tiene su propio modo oscuro. Si nosotros vamos aquí a lo que es Override, podemos cambiar esto. Por ejemplo, yo quiero que Hit Counter Manager esté en oscuro, pero aquí esté en alto. En claro, no mismo diferente. Por ejemplo, si acá está en claro y lo vengo acá, lo configuro como dark, va a estar dark. Profiling es una nueva función de Autosplitter Core que nos permite linkear los perfiles de Hit Counter Manager con uno de Autosplitter Core. Ya sabemos que cada perfil tiene sus configuraciones. Imaginemos que nosotros estamos haciendo una, ¿cómo se llama esto? Una log run o algo así. Imaginemos que nosotros queremos hacer, por ejemplo, una borra medio tocha, ¿no? De C3, de Ring City, todos los bosses, ¿no? Y está asociada a este flags, que están con su flags, ¿no? Ahí dice. Y ahora queremos hacer una Sekiro al boss con otra cosa. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos en este perfil Dark Souls 3 asociado a este grupo de flags. Podemos verificar esto aquí en perfiles. Estamos en default 1. Nosotros cambiamos a que dijimos Sekiro al bosses. Y ahora vamos a estar en perfil 2.
Esto nos permite hacer diferentes rounds cambiando los perfiles y que se cambien las flags sin tener que ir configurando cada vez que cambiamos de room. Acá en la sección de timing podemos controlar todo lo que tenga que ver con el tiempo de juego de Hit Counter Manager. Básicamente nosotros podemos seleccionar el juego aquí, que coincide con el Autoplay Game básicamente. Nosotros podemos activar el auto timer y seleccionar un tipo de tiempo, tanto el real como el de juego. Si nosotros elegimos el tiempo real y activamos esta opción, que si no está activada no podemos seleccionar el timing. Básicamente cuando el juego comience se va a iniciar el timer independientemente del tiempo del juego. Si nosotros seleccionamos por ejemplo Game Time, va a respetar lo que es el tiempo del juego. Internamente no todos los juegos tienen un timer, entonces van a tomar el tiempo de ese timer. Y en realidad con cualquier juego que esté aquí. Bien, tenemos la pestaña de Hit Counter, llevando lo que es Autoplay Core a la máxima vaguez del usuario, sin ofender a nadie. Como podemos hacer split automáticamente, podemos hacer hit automáticamente. Lamentablemente los juegos no tienen una forma de entender lo que es un hit, lo cual está muy acotado a muy pocos juegos, que en este caso por ejemplo solo está para Celeste y Hollow Knight. Celeste por ejemplo es un mod que hice yo, que es un deck counter que está integrado con Autosplitter. Ustedes pueden ir a esta página, descargarlo e instalarlo en Celeste, que cuando ustedes mueran y tienen activado esta opción le va a aparecer un hit aquí. Lo mismo con Hollow Knight, que también está basado en reducción de daño sin contar los contenedores azules. Cabe recalcar que la opción de Celeste está conectado por Piped, quiere decir que es como un medio de conexión entre aplicaciones. Pues esto puede fallar. Básicamente se considera que primero se debe iniciar el Hit Counter Manager antes que el juego. Obviamente el juego con el Everest y con el modo instalado. Y vamos a ver acá que básicamente va a decir enable si está todo bien configurado. Bueno, están escuchando Sekiro de fondo para poder explicar qué son los WebSockets. WebSockets básicamente manda un mensaje a este URL a partir de estas opciones. Ejemplo, yo tengo Start ASC que va a mandar esta opción cuando por ejemplo se inicia una partida. Acá tienen las instrucciones para más detalles. Voy a cerrar aquí. Tengo Sekiro abierto. Bueno, inicio el juego. Como ven, el mensaje mandó Start ACC. Lo mandó veces porque en este caso el Start ACC manda cada vez que inicia el timer, ok, como un logueo ahí en el medio. Bueno, pues se lo mando veces. En tal caso es que nosotros también desde el cliente podemos mandar para atrás, mandando un split ACC. Como eran, hace splits. O sea, también es viceversa, es de un modo al otro. Bien, llegando a lo que es el final de este video, vamos a ver lo que son los perfiles. Aquí tenemos la forma de administrar lo que son los perfiles de Autosplitter Core. Podemos seleccionar el donde están guardados los perfiles. Y aquí tenemos todos los perfiles que están guardados en esa carpeta. Por ejemplo, a modo de ejemplo, tenemos aquí un par de perfiles. Yo puedo cargar el perfil de Immortal Severance y Alboses. Nos pregunta si queremos guardar el archivo y nos va a cargar ese perfil. Ese perfil, si vemos un poquito más abajo, por ejemplo, en la parte de Sekiro Flags, vemos las flags que tiene ese perfil. Y voces, etc. Nosotros podemos cambiar entre perfiles de forma sencilla. Por ejemplo, de Yura tiene menos jefes. O si quisiéramos, si por ejemplo, Ador Souls 1. Ese 1 está un poquito más abajo. Y aquí. Entonces tenemos flags por cada perfil. Podemos cargar, remover los perfiles. Y acá podemos setear un par de configuraciones que nos van a servir más adelante. De ese uno perfil. Ese uno perfil. Vamos a setear ahí y se setea aquí.
Podemos ver las opciones generales también. Los perfiles link, los de ASL. Todas esas opciones que son nuestras. ¿Por qué digo de setter esto? Porque tenemos una opción de Cloud Files. Aquí la idea de esto es que el usuario pueda subir su perfil para que otros puedan descargarlo. Vamos a iniciar sesión, nos dice que va a generar una clave encriptada, lo cual debemos no compartirla nunca. Y aceptamos los términos y condiciones y políticas de privacidad cuando vamos a aceptar. No abrir esta opción de Google, iniciamos sesión con nuestro correo electrónico, damos continuar y nos dice que la utilización es completa. Podemos cerrar esta acá. Y como verán, acá tenemos unas cositas. Nosotros podemos descargar los perfiles de la comunidad. Aquí en la parte donde dice Download. Podemos filtrar por juego o buscar por nombre. Tanto los perfiles de AutoSplitter Core como los perfiles de Heat Counter Manager. Por ejemplo, tenemos este. El de DS3, que está en la nube actualmente, tiene esta flags. La flags de DS3. Nosotros podríamos darle a instalarlo. Esa instalación completa. ¿Quiere cerrar esta ventana? Sí, y ya no va a aparecer acá. No nos va a pedir loguear de vuelta, porque ya hemos logueado. Y nosotros, si por ejemplo queremos subir un perfil, por favor leer todas estas cositas, porque está sujeto a cambios y básicamente a aprobación. Si nosotros subimos basura, nos puede manejar. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos el perfil de AutoSplitter Core, este mismo, por mí, de bueno perfiles. Selecciono el perfil y lo doy subir. El se va a registrar para posibles baneos. Nos pide si queremos resetear, le damos que sí. Y el file fue subido. Entonces acá si nosotros actualizamos, vamos a ver en nuestro perfil. Vemos si queremos subir un perfil de Heat Counter Manager. Uno puede reportar un perfil rellenando el siguiente formulario. El file ID y el file ID name se rellenan automáticamente y usted puede elegir cuál es la opción y enviar un reporte. Bien, estamos en un directo mío que hice hace un poquito tiempo con esta versión de AutoSplitter Core. Voy a hacer una pequeña demostración, tipo mostrarle, por ejemplo, aquí tengo cuando inicio la partida, como era el tiempo, se va a iniciar automáticamente cuando inicie el juego. Por ejemplo, el Genichiro está marcado como un split de jefe. Cuando matamos aquí a Genichiro, ocurre el split. Cabe recalcar que obviamente no estoy tocando nada, ¿no? Después, más adelante, por ejemplo, por posición está marcado el split de la ventana, aunque es por mini jefe. El mini jefe de logro, por ejemplo. Por más que sea por mini jefe, internamente es un split de posición, ¿ok? Este jefe no tiene una flag concreta, entonces este se splitea cuando llega a lo que es la ventana, como ven, splitió solo. Un split por ídolo podría ser el de jefe de Bull, el toro. El toro splitea cuando el split de aquí atrás se activa. No cuando matamos el jefe, porque este no tiene tampoco flex. Se activa por el ídolo que está atrás. Y creo que estaría todo básicamente. Una pequeña demostración de cómo funciona. Bueno, y así llegamos al final del video. Muchas gracias a todos por lo que mantuvieron, vieron todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda, no duden de mandarme un mensajito al Discord, que con gusto yo los atiendo, que estoy para ustedes, ok. Gracias por todo el apoyo que dan a este proyecto, todo
trabajo que me ha costado hacer esto, pero siempre con buena onda para todo el mundo, para que disfruten y básicamente para la vaguez extrema, obviamente sin ofender a nadie. Ya que, bueno, este es un proyecto que le tengo mucho cariño, ya que, bueno, con este aprendí de verdad a usar C Sharp. Y bueno, básicamente es enorme lo que es este proyecto. Voy a mostrar un poquito el código para que vean lo grande que esa vuelta es para Autosplitter Core. Un segundo, aquí. Me llena de alegría todos los comentarios positivos que siempre hacen de la aplicación y el trabajo que tengo. Aquí estamos en el proyecto y ver como ven un montón de cosas. Por ejemplo, así funciona un splitter, por ejemplo, de voz. Un montón de código que todo esto es todo esto lo pueden ver si van a mi página de GitHub. Todo el código se puede ver, es open source. Si alguno quiere contribuir está más que invitado. Por ejemplo, yo que sé, acá está toda la interfaces. Uno va diseñando esto, ¿viste? Y bueno, está todo esto son los paneles que están acá atrás. Y bueno, internamente en el código se va mostrando uno u otro. Aquí tenemos un poco más código. Cuando carga las cosas, un montón de cosas que la verdad si me pongo a explicar todo esto vamos a estar una vida y media. Pero está. Básicamente eso. Bueno, nada, gente. Agradezco por todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos.